Para los que no me conocen, mi nombre es el pastor David Mendoza y soy el pastor aquí del campus de TFC Hueslaco. Una bienvenida, una cálida bienvenida a cada uno de ustedes que nos está acompañando hoy. Vamos a la misma vez dar la bienvenida a los que están sintonizando con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Le podemos dar una bienvenida a ellos también. Gracias por acompañarnos, a nuestra familia en línea. Y estoy feliz de estar con... Qué lindo cantan, hermanos. Gloria a Dios. Le querían seguir, amén. Hoy tengo un mensaje para ustedes y el mensaje de hoy lo voy a empezar. Es una serie que estoy empezando, pero a la vez también quiero darle un poco de preparación. De hecho, el mensaje de hoy va a ser un poco de base, un poco de preparación para lo que estoy platicando y lo que quiero enseñar y platicar un poco con ustedes, porque las últimas semanas han sido de grande bendición, amén. La semana pasada, ¿cuántos estuvieron aquí para el mensaje de nuestra hermana Mariel? Mariel se aventó y nos trajo un mensaje de los talentos, hablando un poco de lo que Dios otorga a nuestras vidas y lo que Él quiere que nosotros hagamos por Él, amén, lo que Él da, la responsabilidad que Él da y que nosotros respondemos a esa responsabilidad. Y ese tema es un poco de lo que voy a hablar hoy. De hecho, hace varias semanas tuve una serie que se titulaba Desplazando el Centro. Y hablamos un poco de la idea de lo que estoy platicando hoy. Entonces, cuando preparé este mensaje, me puse a pensar, pues no sé si a lo mejor estoy hablando mucho de esto, a lo mejor necesito que cambiarle un poco, a enseñar de algo diferente. Pero en oración sentí de parte de Dios como que estamos en una temporada ahorita como iglesia en la cual Él está quebrantando algo. Él está formando algo en nosotros como congregación. Entonces, para no hacerle tanto expectativa, nomás quiero platicarles que es algo que Dios está haciendo con nosotros, quizás un poco directo, quizás un poco duro escuchar unas veces la palabra de Dios, pero yo sé que Dios quiere hacer algo en esta congregación. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces es un trabajo único y específico que siento que Dios está haciendo aquí con ustedes y conmigo. Entonces voy a empezar este tema de ser dependientes de Dios, de depender de Él, no independientes, depender, porque lo que yo he aprendido en mi vida, hermanos, en mi fe y en mi caminar, es que uno de los retos más grandes como cristianos, sea nuevo cristiano o ya tiene tiempo con Cristo, uno de los retos más grandes es la sumisión de nosotros hacia Dios. Nuestra sumisión a su plan, lo que Él diga, nosotros buscamos hacer. Muchas veces como que le pataleamos. Es difícil muchas veces someternos a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Él dice algo y como que resistimos, como que se nos hace un poco difícil y batallamos un poco en ello. Y hay muchas razones por eso, muchas razones por lo cual nosotros unas veces nos rebelamos contra las cosas de Dios o nos alejamos o desobedecemos. Muchas veces, como les digo, es porque queremos ser un poco independientes de Él, no queremos depender tanto de Él. A nosotros nos fascina, en la cultura de hoy en día, nos fascina la idea de independencia. De hecho, acabamos de celebrar el Día de Independencia de México. Amén. El 16 de septiembre. Y yo se me olvidó la fecha, pero fui a dejar a los niños a la escuela y miraba a todas las maestras con esos vestidos blancos y con las flores en el cabello y dije, pues ¿qué está pasando acá? Es el 16 de septiembre. Y todos celebramos ese día y nos fascina la idea de ser independientes, de que nadie nos diga qué hacer, de que nosotros somos autónomos, nosotros mismos nos controlamos, tenemos nuestra seguridad, nos comportamos como queremos, hacemos lo que queremos. Nos fascina esa idea en nuestra cultura hoy en día y no es necesariamente malo ser independientes. Gloria a Dios por la independencia que nosotros recibimos, amén. La habilidad de reunirnos, de predicar la palabra sin que me pongan en esposas y me lleven a la cárcel. Una independencia bonita, es algo saludable, pero a la vez esa misma independencia se puede meter en áreas en nuestra vida en el cual no debe de estar. Queremos ser independientes de Dios en cosas que tenemos que ser dependientes de Dios. No alejarnos de Él, sino someternos a Él y hacerle caso a Él. Y muchas veces batallamos con ello porque a nosotros, no sé si a usted, a lo mejor nomás soy yo, me gusta hacer las cosas a mi manera. ¿Alguien más? A mí me encanta hacer las cosas a mi manera. Que nadie me diga cómo hacerlo, yo me encargo y yo lo hago como yo quiero, amén. Sigo siendo el rey de mi vida, como dice el Chente. ¿Así lo dice el Chente? ¿Sigo siendo el rey?
Nos gusta ser reyes de nuestras propias vidas, lo hacemos como nosotros queremos, a nuestra manera, pero la palabra de Dios no es así. De hecho, desde el principio, cuando entró el pecado al mundo, como que cuando Adán y Eva decidieron no hacerle caso a Dios, se alejaron de sus propósitos, quisieron hacer la vida a su manera. Desde ese entonces nosotros batallamos con ese tema de independencia, de alejarnos, de nomás hacerlo como nosotros queremos. Entonces lo que yo voy a hablar hoy, hermanos, es que quiero hablar un poco de eso, de cómo nosotros, yo y usted, no hemos sido llamados a ser independientes para nosotros mismos, nuestra vida a nuestra manera, a nuestros gustos, a nuestros ritmos, sino nosotros como seguidores de Cristo somos llamados a depender de la dirección de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces ese es el tema de hoy y le voy a dar unas cuantas escrituras y lo que quiero platicar es que muchas veces entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, la libertad que Dios nos ha dado, el perdón que Él nos ha dado, pero hay otra parte que quizás muchas veces no recibimos, no entendemos, no captamos. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Para empezar, quiero que vayan conmigo al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Esa es la escritura en la cual quiero empezar y voy a hablar un poco de lo que Dios ya ha hecho por usted y por mí. Si usted está en Cristo, si usted es seguidor de Cristo, si usted ama a Jesús, busca seguirle a Él, esto es lo que significa para nuestras vidas. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos. ¿Cuántos pueden decir amén? De la vida vacía que heredaron de sus antepasados, y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o en plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió a Él como el rescate para ustedes, TFC Westlake en español, para mí, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Entonces muchas veces escuchamos estas escrituras y esto es lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Vamos a admirar por un momento lo que Dios ha hecho por nosotros, para mí y para usted. Él nos ha perdonado nuestros pecados, amén. Nuestros pecados del pasado, del presente y hasta del futuro. Dios nos ha perdonado nuestros pecados. A la vez, Él murió en la cruz, resucitó y a la vez nos ha entregado una vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos ha dado su Espíritu Santo para caminar esta vida como consejero y líder en nuestra vida para poder caminar con Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces eso es lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Muchas veces lo celebramos en tiempo de Pascua, nos reunimos y celebramos lo que Dios ya ha pagado. La palabra dice que pagó un rescate. Entonces eso quiere decir que yo y usted estábamos atados. Alguien no paga un rescate por alguien que ya es libre. Alguien paga un rescate por alguien que está en esclavitud, es cautivo. Entonces Dios pagó ese rescate por usted y por mí. Si usted nació en esta vida, en este mundo pecaminoso, usted sin querer queriendo, como decía Chespirito, entró al pecado y iba rumbo hacia el infierno. Nomás porque respiró y porque está vivo en este mundo, pero Dios, gracias a Dios, Él pagó nuestro rescate. Él nos liberó, Él nos perdonó y nos aseguró la vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén? Lo celebramos esta tarde porque Dios es fiel. Eso es lo que Él hizo por nosotros. Muchas veces lo entendemos, muchas veces lo escuchamos. Y por normal, muchos de los cristianos lo entienden esto, pero hay más que esto en este momento y quiero ir un poco más allá de lo que Dios ha hecho por nosotros. Miren, vayan conmigo a Gálatas 5:13. Entonces Dios nos liberó, Él nos dio independencia del pecado, Él nos dio esa libertad, Él nos rescató. Pero miren lo que dice aquí en Gálatas 5, versículo 13. Pues ustedes, hermanos de TFC Westlake en español, mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad, esa libertad que Dios nos ha dado. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad que Dios nos ha dado para servirse unos a otros por amor. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 dice un poco más fuerte. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado
por Dios. Pongan un énfasis especial en esta parte de aquí, en el versículo 19. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Cuántos sabían eso? Dios nos ha libertado, nos ha dado la libertad de pecado, nos ha amado, pero miren lo que dice la palabra, porque Él pagó por nosotros, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Wow, ahora somos propiedad de alguien más. Fíjese aquí, versículo 20, porque Dios los compró, TFC Westlake en español, a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Gálatas 2:20, un versículo muy bien conocido. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces lo que quiero platicar, hermanos, es que muchas veces entendemos la primera parte de lo que expliqué. Dios murió por nosotros, perdonó nuestros pecados, nos aseguró la eternidad y es fiel. Pero la segunda parte que acaba de hablar en las Escrituras muchas veces no la captamos. ¿La notó? Él pagó por nosotros. Él mandó un rescate. Y porque Él pagó por nosotros con un precio muy alto, ahora ¿de quién somos? ¿A quién le pertenecemos? A Él. Él es dueño. Él pagó por usted y por mí, y ahora dice la palabra de Dios en Corintios, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestra vida la encontramos en Él. ¿Por qué es importante aprender eso, hermanos? Es un tema un poco difícil de transmitir, pero a la vez quiero platicarlo un poco porque sé y creo que la razón por la cual yo quiero hablarlo hoy es porque hay muchos cristianos hoy en día que no entienden este principio. Que recibimos a Cristo, el perdón de pecados, el amor, la gracia, la misericordia, nuestra vida eterna, pero a la vez porque Él pagó por nosotros, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora somos propiedad de alguien más. Esa parte no la entendemos o muchas veces no la recibimos. Entonces actuamos al respecto. Porque no lo entendemos, actuamos en maneras medias curiosas. Y la idea, y creo que la apuntan ahí si están haciendo notas, y a ver si la puedo explicar un poco mejor aquí. La idea para empezar es esta: la libertad del pecado no significa la independencia de Dios. La libertad del pecado, lo que Dios ha hecho por nosotros, no significa independencia de Dios. Somos dependientes de Él, dependemos de Él. No nomás porque nos ha hecho libres, somos libres para hacer lo que queremos. Ese es el tema. Entonces vamos a ver si podemos caminarlo un poco más juntos esta tarde. Si no entendemos esto, hermanos, si no entendemos estos principios de que somos propiedad y que ahora tenemos un nuevo dueño en Cristo, actuamos al respecto. Y dice, mira, sí, ¿cuántos conocen ustedes, muchos cristianos o quizá gente que dice y proclama fe, va a la iglesia, dicen que siguen a Cristo, pero su vida no parece que tienen Cristo en su vida? ¿Cuántos los han visto? Quizás son ustedes, no sé, yo no sé, no los conozco muy bien a todos. Proclaman fe, pero no obedecen a Cristo en ninguna parte de su vida. Muchas veces en nuestra fe se ve como que van a la iglesia en días de Pascua, en días de Christmas o quizás en días de las Madres, van a la iglesia y se presentan en el templo y dicen que creen en Jesús, pero su vida, sus decisiones, su dinero, sus relaciones, su todo lo hacen a su manera, no a la manera de Cristo. Lo hemos visto una y otra vez y eso es lo que se dice muchas veces como hipócritas, ¿no? Dicen algo pero no lo hacen. Y la razón por la que lo vemos mucho, hermanos, es porque este tema que estoy hablando hoy es que en vez de recibir la dependencia de Dios, queremos tener a Dios en nuestra vida, pero a la vez comportarnos como queremos. Hacer lo que queremos con nuestro dinero, con nuestro comportamiento, con nuestras relaciones. No dependemos de Cristo para eso. Dependemos para Él para la salvación, quizá para el perdón de pecado, pero no para nada más. Queremos nuestra independencia. Queremos hacerlo a nuestra manera. Y la caminamos la vida así. Entonces yo miro hoy en día muchos cristianos, y por esto le quiero platicar, con ese malentendido. Si usted tiene a Cristo en su vida, hermanos, nosotros no hemos sido llamados para vivir a nuestra manera. Si tenemos a Cristo,
Nosotros somos propiedad del que nos ha sido pagado nuestras vidas con su sangre preciosa y ahora tenemos que vivir a su manera, con su dirección, con su instrucción y su caminar. Amén. Muy sencillo. Pero hermanos, escúcheme, ¿cuántas veces lo miro? Como que no es algo que practicamos. Y no estoy aquí para juzgar, yo también era igual. A ver si podemos hablar un poco de ello. Yo también era igual. Yo pensaba que podía tener a Cristo en mi vida, que Él me amara, que Él me perdonara los pecados y yo iba a hacer la vida a mi manera. El dinero, la intimidad, la familia, yo lo quería hacer a mi manera. Yo pensaba que era correcto. Tengo a Cristo, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Yo tengo mis decisiones que hacer. Entonces yo lo caminaba así, por lo que Dios me ha tenido que revelar por medio de mi discipulado, de mi caminar con Él, es que hay dos opciones. ¿Vivimos bajo la autoridad del pecado o bajo la autoridad de Dios? Una o la otra. No hay una tercera opción, hermanos. Escúcheme, no hay una tercera opción, no hay un medio. ¿Vivimos bajo la autoridad del pecado? ¿Hacemos lo que queremos? ¿Vivimos como este mundo? ¿O vivimos bajo la autoridad de Dios? Uno o el otro. Y lo que quiero hacer con nuestra congregación, hermanos, lo he hecho, pues ya tenemos 2 servicios en inglés, batallé bastante en el primer servicio porque es un tema difícil de aplicar y de entender unas veces, aunque es simple. Si Dios nos ha pagado y nos ha comprado, le pertenecemos a Él. Muy sencillo, ¿no? Parece sencillo, pero muchas veces no lo es en la vida de alguien. Si Él nos pagó y Él nos compró, nosotros le pertenecemos a Él y le obedecemos a Él. Principio sencillo que muchas veces no lo activamos, no lo caminamos en nuestra vida. Pero como les digo, yo no estoy aquí para juzgar porque yo era lo mismo. Yo lo entendía así cuando yo vine a la fe. Yo pensaba que podía hacer las dos cosas. Proclamo a Cristo, pero no quiero depender de su dirección. Yo quiero vivir independiente de Él. Yo quería proclamarlo y vivir independiente de Él. Entonces Cristo me tuvo que encaminar a mí. Para empezar me dijo, ve a la iglesia más, David. Arrímate más al templo. Reúnete con tus hermanos el domingo. Entonces ese fue el primer paso que yo tuve que tomar para someterme a Él. Está bueno, yo te entrego mi domingo, Dios. Te lo entrego. El resto de mi semana no es mía. De lunes a viernes voy a hacer lo que yo quiero. De lunes a sábado. Hasta de hecho de lunes a domingo en la mañana hago lo que yo quiero. Pero los 2 horas en el templo te los entrego, Padre Santo. Entonces yo se las entregué a Él porque me quería empezar a someter a sus propósitos. Entonces empecé a ir a la iglesia, gloria a Dios por ello. Muchos de ustedes están reunidos aquí, entonces ustedes están aprendiendo lo mismo que yo aprendí, amén. Pero lo que pasa cuando uno va a la iglesia es que el pastor predica y abre la palabra de Dios y nos dice de repente, qué bueno que están aquí, pero ahora tenemos que someter esta otra parte a nuestro Dios. Y empezamos a aprender y recibimos enseñanza y dice la palabra de Dios, tenemos que someter nuestro matrimonio, tenemos que someter nuestro dinero. Tenemos que someter nuestras relaciones al propósito de Dios. No podemos vivir independiente de Dios. Él nos va a dirigir porque Él ya nos compró. Amén. Entonces empecé a aprender un poco de cómo Él quería que yo transformara mi vida. Me sometí a Él, me empezó a enseñar, ve a la iglesia, trabaja tu matrimonio, trabaja tu dinero. Y esa fue una lección difícil que yo tuve que aprender. A someter mi dinero a Dios, a los principios de Dios. ¿Cuántos han batallado con eso? ¿Nomás su pastor? Válgame. Eso es difícil. Pero Dios quería, poco a poco me estaba enseñando, yo no te compré, mijo, para que tú vivieras independiente de mí y de mis propósitos. Yo te compré, eres mío y ahora yo te voy a guiar tu vida. Y quiero que empieces a hacer esto y esto. Y el caminar con Cristo, hermanos, si lo puedo compartir así con ustedes, si usted está caminando con Cristo hoy en día y está caminando su discipulado, está creciendo en su fe, una manera en la cual usted va a experimentar el amor de Dios es muy sencillo. Va a tener que darle más y más control a Dios. Más y más control de su vida. En el principio nomás le entregué mi domingo, mi tarde. Pues yo voy a la iglesia, ten. Y luego me empezó a hablar de mi matrimonio, tuve que entregarle mi matrimonio. Luego tuve que entregarle mi dinero. Y luego tuve que entregarle mi propósito. Y luego de repente me dio responsabilidades en el reino. No nomás era lo que yo podía sacar de Él. Él me dio responsabilidades porque ¿a quién le pertenezco? ¿A quién? ¿Nomás yo o ustedes también? ¿Ustedes también? ¿Todos? ¿Amén? Entonces le va a entregar dirección
Quiere que damos de Él para que caminemos, pero a la vez de repente le va a dar una responsabilidad, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Una responsabilidad que yo recuerdo que batallé mucho con y que batallé en entender es lo que encontré en 1 Corintios capítulo 8. Esa sección no la tengo en la pantalla, pero si ustedes la conocen, es la área en las escrituras en el cual están preguntando a Pablo sobre la carne que ha sido sacrificada para otros dioses. ¿Cuántos han escuchado esa historia antes? En el tiempo de Pablo había sacrificios de animales hacia otros dioses ajenos, no a Dios que conocemos nosotros, sino a dioses falsos. Llevaban animales, llevaban vacas y las sacrificaban como ofrendas a dioses paganos. Y cuando sacrificaban a una vaca, pues es mucha fajita, hay mucha steak, hay mucha carnita. Entonces cuando acababan con el sacrificio, agarraban la carne y la vendían en el centro. Entonces la gente que compraba la carne de repente se confundía y tenían un malentendido. Pues ¿es correcto comer esa carne? Si nosotros seguimos a Cristo, es correcto comer la carne que ha sido sacrificada a otros dioses. Y Pablo escribe la carta en la 1 Corintios y les responde, les da la respuesta. Dice, no, la carne pues es carne. La fajita está en venta, pues cómprala. Compren la carne, que acabo no es lo que entra en nuestro cuerpo que nos hace daño, es lo que sale del corazón, amén. Entonces Pablo dice, la carne no es tanto el vato, la carne pues es carne, es fajita, es un bistec, ¿verdad? La carne es carne, pero es lo que dice Pablo, pero si comprando esa carne y comiendo y cocinándola, de repente hay alguien en su hogar o en una fiesta que no sigue a Cristo o que quizás se va a confundir porque tú estás comiendo carne de un Dios ajeno, entonces haz un favor, no comas carne. Eso es lo que les enseñó Pablo. Entonces, yo cuando llegué a esa enseñanza en mi vida, Dios me estaba enseñando a darle control de mi matrimonio, a darle control de mi vida, a darle control de mis finanzas. Llegué a esa escritura y me di cuenta, yo tengo también que entregar mis derechos hacia Dios. Yo tengo el derecho de comer carne cuando yo quiera, eso que yo pensaba. Y dijo Pablo, sí. Pero si le va a dañar a alguien más y le va a afectar su eternidad, tu responsabilidad como cristiano es no comerla para que tu hermano no tropiece. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y yo en ese entonces batallaba con esa palabra, porque me di cuenta que Dios quería que yo empezara a vivir una vida de sacrificio. En ese entonces yo pensaba que yo podía hacer lo que yo quería, y de hecho hoy en día todo eso sucede. ¿Qué es un ejemplo más actualizado de ese mismo tema? El alcohol. El alcohol. Mucha gente viene y me dice, pastor, ¿es malo que tomemos alcohol? Y pues vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuántos saben lo que dice la palabra de Dios? Okay, vamos a hacer escuelita dominical. ¿Cuántos saben lo que dice la palabra de Dios sobre el alcohol? Dice, no te emborraches. Entonces, no necesariamente dice no pueden tomar alcohol, dice no te emborraches. No tengas, es malo emborracharse. Entonces, como dice el comercial, nada con exceso, todo con medida. Es lo que dice ahí. Pero, regresamos a lo que dijo 1 Corintios. Si un hermano lo ve y el hermano tropieza porque usted decidió usar su derecho, ¿qué dice la palabra de Dios en eso? No tome. Hermano. Entonces vemos como nuestra vida ahora no es independiente de Dios, sino es dependiente de Dios, de lo que Él quiere. No se trata de mis derechos, no se trata de lo que yo puedo hacer porque yo soy americano, o yo soy mexicano, no sé, yo qué sé yo. Yo tengo mis derechos, hermano, yo puedo hacer lo que yo. La palabra no dice nada. Escuche, hermano, escuche. Nuestra vida es más y más control hacia Dios. Más y más dejando nuestro control, dejando nuestros derechos, dejando de hacer la vida a nuestra manera y más a lo que Él quiere. Y la razón por la cual yo quiero platicarlo hoy, hermanos, y quería compartir un poco de ello, es porque yo siento como que el trabajo único que Dios está haciendo en nuestro templo, en nuestra casa, no estoy hablando de los hermanos que están necesariamente en línea o quizá en otro estado, en esta casa, TFC Hueslaco, un trabajo que Dios está haciendo ahorita es que está quebrantando ideas antiguas, está quebrantando patrones de vivir en el cual hacemos como queremos y como que no conectamos la fe que Dios nos ha dado al momento en el cual estamos viviendo. Dios quiere que tengamos una vida dependiendo de Él, dependiendo de su dirección, dependiendo de sus propósitos para poder caminar sus propósitos en nuestras vidas y en nuestra iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero eso se requiere ese entendimiento. Entonces yo
La libertad que Dios nos ha dado del pecado no significa la independencia de Dios, como les dije. Yo batallé un poco con eso en mi caminar. Tenía que dejarle control de mi vida, control de mi matrimonio, control de esto. De repente no podía hacer ciertas cosas en público porque iba a afectar un testimonio. Y Dios me va encaminando de uno al otro, de uno al otro, de uno al otro. Y eso es lo que yo siento de parte de Dios que está sucediendo aquí en nuestra iglesia. Pero a la vez no quiero que piensen que nomás es morir a uno mismo y que es puro, pues no hombre, a mí me gusta tener control, David, no, dame las buenas noticias. A la vez no quiero que nomás piensen que es puro trabajo y que es pura muerte. Es un sacrificio y es algo que tenemos que hacer como cristianos. Regreso a lo que dije hace un momento. No es opción. ¿Estamos bajo la autoridad del pecado o la autoridad de Dios? No quiero que salga aquí hoy con ese malentendido. No podemos vivir en el medio. Amén. ¿Estamos sometidos a Dios o estamos sometidos al pecado? Uno al otro. Si están sometidos a Dios, no van a pecar nunca, pues van a tener sus detallitos, vamos a caminarlas, no se preocupe, hermano, para eso estamos. Pero estamos en la autoridad de Él, buscamos hacer su voluntad, buscamos hacer su propósito. Pero si estamos bajo la autoridad del pecado, pues entonces es diferente. No hay una tercera opción, mi hermano. Eso es lo que yo quería trabajar hoy, eso es lo que yo quería transmitir hoy para nuestra congregación. No podemos vivir como que si hay un espacio gris, blanco o negro o gris, o caliente y frío, ¿y cómo se dice el medio? Tibio. Una vida la palabra habla de eso. Frío o caliente o tibio, ¿qué? ¿La avienta? Entonces nosotros hemos sido llamados a vivir bajo la autoridad y depender de Cristo Jesús en todo aspecto de nuestra vida. Aunque quizás es un camino, esa es la trayectoria. Esa es la carretera que estamos caminando juntos. Amén. Entonces, me gustaría transmitir esta idea, pero a la vez muchas veces como que me faltan las palabras y no sé cómo transmitir. Que no nomás se trata de sacrificar y de vivir, ¿verdad? Como vidas medias, pues es que es tan difícil para vivir y que tengo que morir a mí mismo y que tengo que... No, hay un gozo en esto, hermanos, hay vida en esto, porque la palabra de Dios nos enseña que es algo que Dios quiere para nosotros. Si nosotros buscamos ese gozo en otras partes, no nos va a recibir. Si estamos buscando el gozo en el dinero se acaba. Si estamos buscando el gozo y el propósito de nuestro esposo o esposa, crecen, de repente se enferman, de repente se hacen un poquito más redonditos. Algo pasa en nuestra vida que de repente batallamos con ellos porque estamos buscando en ellos algo que no tenemos que buscar. Tenemos que buscarlo en las cosas de Dios. Pero si lo buscamos en las cosas de Dios, a la vez también hay gozo. El rey David, no sé si mis padres me nombraron el rey David porque el rey David, no sé. Pero a mí me gusta decir que sí. Me nombraron David porque el rey David, ¿verdad? Muy bonito el nombre. El rey David escribió muchos salmos en el cual él describe y habla un poco de cómo se siente este caminar. El rey David era alguien que era muy dependiente de Dios. Él no fue y mató a un gigante nomás porque él quiso en sus propias fuerzas. Él fue porque Dios lo mandó. Le pusieron la armadura, no está en la armadura, yo no me necesito piedras porque Dios está conmigo. David dependía de Dios. Entonces el rey David escribió un salmo, vayan conmigo al Salmo 16. Lo voy a compartir un poco con ustedes hoy y lo voy a seguir un poco la semana que viene. El Salmo 16, versículo 7 es el de David hablando un poco de cómo se siente y cómo es su experiencia de depender de Dios. Mire aquí, Salmo 16, 7. Bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento. Yo me alegro. Mire las palabras que está usando. Mi cuerpo descansa. ¿Cuántos les gustaría descansar? ¿Cuántos les gustaría tener un corazón alegre en Cristo? Mi cuerpo descansa seguro porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Esas son las palabras de alguien que está en una vida miserable de nomás darle control y batallar con las cosas porque es tan difícil caminar con Cristo. No, es una vida persona que está viviendo con Cristo firme. Yo estoy alegre, mi vida está en Él, mi cuerpo encuentra descanso porque yo dependo de Dios. Esas son las palabras del rey David porque
Dios sabe, hermanos, algo que nosotros no sabemos. Él sabe que si buscamos de Él y si morimos hacia nosotros mismos, dice la palabra, encontramos nuestro propósito, encontramos nuestra vida, encontramos nuestro gozo. Y así es la palabra de Dios. ¿Y cómo compartir eso con ustedes? Es difícil porque a la vez es algo que usted tiene que experimentar por sí mismo. Yo, si puedo compartir un poco de cómo yo lo he visto en mi vida. Yo tengo varios años ya caminando con Cristo, varios años en la fe. De hecho, apenas este 15, se me olvidó buscarlo otra vez, es el 15. El 15 de septiembre acabamos de celebrar los 7 años de TFC Hueslaco aquí en este templo. 7 años de iglesia aquí en TFC Hueslaco trabajando en la obra de Dios. Gracias a Dios por su fidelidad. Qué fiel es Dios. Entonces ya tenemos 7 años en eso y todo ese caminar, hermanos, se lo comparto a ustedes porque quiero compartir y quiero ayudarles a ustedes también en este camino. Ese camino ha sido de darle más y más control a Dios. Darle el control de mi vida, darle el control de mi matrimonio, darle el control de todo esto. Y le estamos dando el control y dando el control y dando el control. Pero a la vez, en ese vivir que parece un poco difícil, se suena como mucho sacrificio, hay gozo. Nomás me siento estable. Y Dios es fiel. Y no sé si usted ha experimentado eso, hermanos, y se lo puedo compartir. Hay veces que yo caminando con Cristo, aunque sea un poco difícil en tiempos y en temporadas, me despierto en la mañana y no me falta nada. No padezco de nada. No siento como que estoy incompleto. Estoy contento, tengo gozo. Me siento calmado, descanso. Me siento lleno. Porque aunque es trabajo, Dios sabe que en Él encontramos nuestro propósito. Cuando me fui hace un mes, tuve el tiempo de sabático. Los que ya conocen la historia, me fui en julio. Tuve un tiempo de sabático en julio. Tuve que trabajar mucho antes de irme. Tenía que planificar los mensajes, planificar lo del templo, quién se iba a encargar si yo no estaba aquí. Andaba nomás planificando, buscando de Dios. Y de repente ya me desconecté y me fui. Yo y mi esposa tuvimos la oportunidad de irnos a Colorado, a una ciudad que se llama Estes Park, un lugar donde hay muchas montañas, muy, muy lindo el espacio. Entonces fuimos todos hasta allá y nomás llegué yo ahí, hablando un poco de cómo Dios nos da el descanso. Nomás llegamos y apenas estábamos llegando a esa ciudad, nos estacionamos en el centro de visitas para agarrar información. Me bajé del carro donde planté el pie así, nomás sentí de parte de Dios una paz en mi vida. Una paz tremenda que nomás, como que nomás respiré. Y me sonríi con esa sonrisa fea que tengo, ¿verdad? Y estaba bien contento yo. Y mi esposa, pues, ¿qué tiene ¿Qué onda? ¿Qué tienes? No sé, me siento una paz. No sé si, nomás me siento contento, me siento como que Dios está haciendo algo. Llegamos al lugar donde nos quedamos, una casita que rentamos ahí. Y yo me la renté así al aire, no le pensé mucho, no estaba buscando mucho las fotos. Y escuchar cosas buenas, entonces lo más la renté. Entonces cuando llegamos, de repente abrimos el espacio ese, tenía un río que corría por ahí, había árboles y montañas y bien fresco el aire y wow. Y me senté y me metí ahí, estábamos grabando yo y mi esposa y bien feliz porque ya habíamos llegado y era tiempo de descanso, era tiempo de sabático. Entonces me senté y bajamos las maletas y nomás me senté, inmediatamente me senté, no hicimos nada. Pusimos las maletas en la recámara, me senté y buscando de Dios, ¿qué estás haciendo, Dios? Puse una música de adoración y de repente nomás la presencia de Dios en ese espacio cayó sobre mí. Tranquilo. Me puse a llorar. Porque uno hace eso cuando Dios se mueve. Dame los mocos de volada. Y mi esposa me estaba grabando con el teléfono acá de lejitos. Y me puse a llorar. Y nomás sentí la paz de Dios en mi vida. Y sentí su mano sobre mi ser. Y yo buscando, ¿qué quieres que haga, Padre? ¿Qué va a pasar con Weslaco? Y yo haciéndole preguntas a él. Y él nomás, quieto. Y la palabra que recibí en ese momento, la palabra que me dio en ese momento, te amo. Estoy orgulloso de ti, mijo. Descansa. Estás haciendo lo que tienes que hacer. Y esa vida de sacrificio, esa vida de dependiendo de Él, muriendo a sí mismo, entregándole más y más y más control. Suena difícil, pero hermanos, en eso encontramos la vida. En eso, dejándole a Él todo. Tú encárgate de esto, yo te obedezco a esto, yo te obedezco en esto. Más y más control, más y más control. Pero yo he experimentado, hermanos, y eso es lo que anhelo para nuestra iglesia. Esa paz, ese contentamiento de Dios, que Él está a cargo de mi vida, yo le pertenezco a Él y hago lo que Él quiere en mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, hermanos, para terminar nuestro tiempo ahora,
El punto ahí fue que la alegría, la satisfacción y el propósito están en nuestra dependencia de Dios. Todo eso lo encontramos en Él. Si usted lo está buscando en otras partes, hermanos, trabájele si quiere, pero no lo va a encontrar ahí. Si está buscando todas esas cosas, alegría, satisfacción y propósito en dinero, el dinero se acaba. En su casa, se hacen viejas las casas. Se meten los animales, se meten las hormigas, los termites. Si lo está buscando en su trabajo, de repente pasa algo y se tiene que cambiar de trabajo. Si está buscando por su satisfacción, propósito, gozo, en cualquier otra cosa que Cristo, hermanos, trabájele si quiere, pero ahí no está. La va a encontrar en su dependencia de Él, entregándole a Él su vida. Yo dependo de ti, y de ahí viene gozo, de ahí viene propósito, de ahí viene todo eso. Entonces, para terminar, hermanos, quiero darles una frase que quiero que apunten ahí. Les di dos. La primera fue: la libertad del pecado no significa la independencia de Dios. La segunda fue: la alegría, la satisfacción y el propósito están en nuestra dependencia. La tercera es con esta termino. Necesitamos más y más en nuestra vida declarar nuestra dependencia de Él. Declarar nuestra dependencia de Dios. ¿Cómo lo hacemos en nuestro trabajo? Como Él quiere. ¿Cómo lo hacemos en nuestro matrimonio? Como Él quiere. ¿Cómo lo hacemos en nuestro propósito? Como Él quiere. ¿Cómo lo hacemos en cualquier cosa? Él es el encargado. Yo dependo de Él para saber cómo hacer esto. Y lo declaro, porque muchas veces, regresamos al punto, tenemos cristianos que declaran más su propia independencia, declaran más la independencia de México que la dependencia de ellos hacia Dios. Declaremos juntos que nosotros somos un pueblo, somos una gente, que no hacemos la vida a nuestra manera, que no hacemos nuestro propósito a nuestra manera. Declaremos juntos como congregación y como pueblo, nosotros caminamos en pos de Dios y Él es el cual dirige nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén esta tarde, hermanos? ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Que así vivimos y así buscamos caminar este camino juntos. Entonces, para terminar, si podemos orar juntos, puede inclinar su rostro, cerrar sus ojos conmigo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias una vez más por este momento aquí que estamos juntos. Te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos aquí para recibir tu palabra, escuchar tu voz, recibir esa dirección en nuestras vidas. Padre Santo, te pido que en este momento trabajes en medio de nuestra congregación como lo has hecho y continúas haciendo. ¿Cuáles áreas en nuestras vidas, Padre Santo, aquí con la congregación presente las estamos viviendo alejadas de ti, independientes de ti? Lo bonito de caminar con Cristo es que muchas veces no podemos solucionar toda nuestra vida y hacer correcciones en todo, sino Dios nos da pasos. Quiere que hagamos esto primero y esto segundo y esto tercero. Y entonces lo que tenemos que creer como congregación es que para cada uno de nosotros hay un paso. Hay una área en nuestra vida en la cual quizá no hemos sido dependientes de Él. La estamos viviendo a nuestra manera. Muchas veces, hermano mío, ese espacio, si lo hacemos a nuestra manera, es una cosa en nuestra vida que quizá duele, batallamos, es un punto de estrés. Pero hoy Dios quiere aliviar ese estrés y aliviar ese dolor y decirte, quizá es tiempo de hacer esa área a mi manera, no a tu manera. Entonces, Padre Santo, te damos gracias que estás revelando a nuestra congregación tus propósitos, que tú eres el que nos dirige como pueblo. Te damos gracias, Padre Santo, que tú nos das esa dirección porque dependemos de ti. Enséñanos a ser un pueblo que depende más y más de tus propósitos y tu dirección para caminar a diario. A la vez también quiero dar la oportunidad, si hay alguien aquí con los ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, si hay alguien aquí que quizá no ha recibido a Cristo en su vida. Les dije para empezar que ese regalo es lo que Dios nos ha dado, la libertad de pecados, la vida eterna, su Espíritu Santo. Eso no nos da a nuestra vida por medio de recibirlo a Él como Rey y Salvador. Entonces, si hay alguien aquí esta tarde que quizá nunca ha hecho esa decisión a recibir a Cristo, a seguirle a Él, o quizá en algún tiempo en su vida sí lo hizo, pero se ha alejado de las cosas de Dios. Si usted está aquí, voy a hacer una oración con ustedes, la voy a hacer en voz alta. Si usted está aquí y quiere hacer esa decisión por primera vez o renovar esos votos con Él, quiero que usted haga esta oración conmigo. La palabra de Dios nos dice en Romanos que si creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestros labios, eso nos lleva a la salvación.
Entonces yo voy a hacer esta oración. Si usted quiere hacer esa decisión conmigo, repita esta oración por mientras que yo la hago, pero hágala fluir de su corazón. El resto de la congregación oramos juntos en voz alta para que nadie ore por sí mismo. Repita conmigo: Padre Santo, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque Él murió por mí. En este momento te pido que vengas a mi corazón y que me salves. Toma todos mis pecados, renueva mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Gracias, porque gracias a mi confesión estoy perdonado, vives en mí y el cielo es mi hogar eterno. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Le podemos dar un aplauso a Dios por su palabra y por lo que Dios está haciendo por medio de nuestra congregación. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.